Nuevamente tenemos la posibilidad de encontrarnos, tenemos por delante un tiempo muy especial. Quiero aclararles para aquellos que nos están sintonizando que es de noche. Muchos creen que es de día, parece, sí, la luz del sol está porque los días en este tiempo son mucho más alargados, pero estamos en plena noche. Sé que este material está llegando a diferentes lugares, incluso otros países, así que es una de las bendiciones. Tantas bendiciones tenemos los hijos de Dios, los creyentes, pero no solo que tienen que ver con esto. Esto es como, yo lo tomo como un mimo, una caricia de parte del Señor. Y en el lugar donde vos estás sintonizando también estoy seguro que Dios ha determinado bendecirte, porque esto tiene que ver con un diseño original. Y en estas secuencias donde íbamos a hacer primero 2 programas, después fueron 4, después se siguieron agregando y que seguimos hablando acerca de economía, pero economía de reino, finanzas celestiales. Yo creo que necesitamos regresar a esos diseños del principio. Es decir, cuando Dios creó al hombre, todo lo que Dios puso a los pies del hombre, lo coronó de bendiciones, de favores. Puso un jardín de delicia, plantó un huerto, allí lo puso al hombre. Pero bueno, lamentablemente la desobediencia, el pecado, es como que se trajo todo eso, arruinó eso. Sin embargo, el Dios de las oportunidades siempre está esperando que nosotros, sus hijos, regresemos al diseño original. Y ese diseño tiene que ver en algunas ocasiones con ciertas condiciones. Quedamos en el programa anterior, hablamos acerca de un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 28, que dice: acontecerá que si oyeres la voz del Señor tu Dios y guardás todas las cosas que Él te habla y pones en práctica, si te dispones a vivir lo que el Señor te muestra en su palabra, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Esto empieza en el capítulo 1 y termina en el 14 o el 15. Bendición tras bendición. Y de alguna manera siento en este tiempo donde hay tantas personas tristes, desanimadas, depresivas incluso, por la crisis, por temores, por los problemas que se está viviendo, pero siento regresar a esos diseños gloriosos, a esos diseños originales. Y por eso el Señor nos enseñó a orar: venga tu reino, que vengan esos principios a los corazones, a las mentes, aunque haya un mundo empecinado en trastocar, en distorsionar las verdades de Dios. Sin embargo, nosotros, los que le creemos a Dios, los que nos fundamentamos en su palabra, estamos regresando a las fuentes. Y dentro de esas fuentes, dentro de ese plan original de Dios, está el que seas prosperado en todas las áreas. En todas las áreas. Permanentemente aclaro que cuando hablamos de finanzas del reino, uno enseguida asocia el signo pesos, el dinero, el billete, pero eso es una añadidura, eso es una migaja al lado de lo que es la economía del cielo. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, realmente tiene plata, pero viven en la pobreza, porque en su mente, en su corazón, su manera de pensar, siendo ricos en cuanto a dinero, viven pobres. Pueden ser, hay muchos motivos. Pueden ser por maldiciones, pueden ser por herencias, cosas que traen. Y alguien dirá: sí, pero si yo tengo tanto dinero, voy a estar mucho mejor. Cuidado, porque hay muchas mentiras. Yo sé que esto puede sonar para muchos hasta confrontativo,
Alguien puede estar diciendo, bueno, deme a mí todo ese dinero. O sea, en definitiva, la última palabra la tiene Dios. Y Él trata con cada uno como Él quiere. Pero cuando uno piensa con una mentalidad netamente terrenal, piensa de esta manera: necesito tanto, si tuviera tanto, pidiendo y pidiendo. Y los principios de las finanzas del reino tienen que ver con dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y los principios son inevitables y se cumplen. Pero claro, nos cuesta derribar algunos conceptos que traemos. A mí me ha pasado. Me ha llevado años. Cuando comencé a servir a Dios, gracias a Dios, Él nos había dado una economía, una prosperidad en lo material muy importante. Pero claro, nos encontramos rodeados de hermanos muy amados, temerosos de Dios, pero que parecía que ser un hijo de Dios había que ser pobre en cuanto a la economía, mediocre en cuanto a la preparación, educación, liderazgo. Es decir, nos encontrábamos con muchas contradicciones y en ocasiones me sentía mal porque uno parecía un hereje. Parecía como que quería torcer las escrituras, pero la realidad es que Pablo lo explica cuando les escribe a los filipenses y les dice: yo he aprendido el secreto y he aprendido a vivir contento, gozoso, feliz, si tengo o si no tengo, si tengo economía o si no tengo economía, si tengo salud o si no tengo salud, porque él había entendido los principios de los diseños de Dios. Pero claro, cuando aprendemos eso, nuestra vida da un cambio glorioso. Y ahí en Deuteronomio capítulo 28, una de las cosas que nos cuesta tal vez asimilar, pero gloria a Dios que han llegado los tiempos de refrigerio de parte del Señor, que abarcan todo nuestro ser. Esto no se limita solo a lo que tiene que ver con economía, de finanzas o de dinero. Esto va más allá. Esto tiene que ver con posicionamiento y con identidad de los hijos de Dios. Mira cómo dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer el versículo 13. Quiero leerte el versículo 13. Dice, aquí está: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Esto es promesa de Dios. Por eso te decía que muchos conflictos tenían que ver con que ser un cristiano. Estoy hablando en los tiempos donde comencé a servir a Dios. Eran otros tiempos, claro. Pero es como que ser creyente era sinónimo de ser un ciudadano de segunda clase, de segunda categoría. Y tenías que tener limitaciones de toda clase. Y realmente a mí no me cerraban esos conceptos. Claro, después algunos se fueron al otro extremo, donde ya decir que uno era cristiano era algo cool. No sé si estoy usando bien la palabra. Era algo, porque algunos se fueron para el otro extremo. Y la realidad es que el anhelo de los pensamientos de Dios es bendecir a sus hijos, es bendecirte, es bendecir tu casa, tu familia, prosperarte en todas las áreas y que puedas disfrutar cada día de los beneficios que un hijo de Dios tiene. Claro que nos va a tocar atravesar situaciones difíciles, situaciones adversas, pero hay que tener cuidado de no estar siempre dependiendo de que una autoridad o un gobierno nos entregue algo, porque
muchos en esa condición se vuelven esclavos, mendigos. Y sea quien sea la autoridad, sea cual fuera el partido político, nosotros no le pedimos migajas a nadie, gracias a Dios. Porque nuestro Dios está por encima de cualquier color, batería política y de cualquier hombre. Gracias a Dios. Y qué bueno que el Señor usa instrumentos, hombres, ya sea desde algún presidente, un gobernador, un intendente, un concejal, un senador, un diputado, un juez, un fiscal, quien sea, que sea capaz de decirle: Señor, heme aquí. Y si hay alguien que ocupa una función de liderazgo, de autoridad a ese nivel, qué bueno que le puedas decir: Señor, heme aquí. Las bendiciones que van a alcanzar aquellos que disponen de su corazón de esa manera son gloriosas. Pero claro, también entendemos o entiendo que hay muchos que están totalmente cautivos, que lo que dice el que está arriba, y ahí tienen que obedecer como soldaditos de papel, incoherencias a veces, barbaridades. Pero claro, están cautivos, mentes cautivas, como dice la palabra. Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Nos encontramos con autoridades que parece que están bajo la influencia de un hechizo, embrujados, defendiendo lo indefendible. Pero Dios no me llamó a hablar de eso. Pero a veces es bueno también poner las cosas sobre la mesa. Y les decía que claro que vamos a tener que atravesar dificultades. ¿Acaso no dice la palabra: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú, Dios, estás conmigo? Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Quiere decir que es probable que nos toque atravesar en algún momento una situación que no las deseamos. Pero también ese salmo que estoy recordando, en el Salmo 23, donde dice eso, también hay un versículo, creo que el 5, dice, donde dice: aderezas mesa delante de mis enemigos. Hay una versión, permítanme leerlo, Salmo 23, versículo 5, pero quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice ese versículo. Aquí está: dispones ante mí un banquete. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Bueno, esto tiene que ver también con abundancia y con manjares que el Señor pone delante de nosotros. No solo visibles, sino también tienen que ver con una vida abundante en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra manera de pensar. Entonces, quiero hablarte o quiero trasladarte a que tomes la identidad del diseño original. Muchos hijos de Dios viven como jornaleros. Hay una parábola muy conocida. El Señor la explicó, que está en Lucas capítulo 15. Allí menciona 3 parábolas. Una se la conoce como la oveja perdida, la otra es la moneda perdida y la otra se la conoce como la parábola del hijo pródigo. Allí había un hijo. Sin embargo, por causa de una actitud equivocada, cambió su manera de pensar. Y en vez de pensar como hijo, empezó a pensar como jornalero. Permítanme antes, ahora vamos a buscar Lucas capítulo 15, pero quiero leerles Romanos 12, porque el programa anterior hablamos de un versículo, Romanos 12, versículo 2, pero quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice en la versión Dios habla hoy de la siguiente manera: no vivan ya según
los criterios del tiempo presente. No vivan bajo las modas o bajo lo que el sistema les pone delante. No vivan mendigando, esperando un plano, una bolsa de lo que sea, de una autoridad, porque eso te va a hacer una mente de mendigo y te va a poner en una condición de esclavitud, dependiendo de una migaja que te... Estoy parafraseando exageradamente, pero siento en mi espíritu que lo que te estoy compartiendo lo recibas, porque es Dios hablándolos a sus hijos. Y dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar, dejen de ser llevados las narices para cualquier lado, para beneficiar a alguno que quiere llenar sus propios bolsillos o conseguir un voto. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. O sea que para cambiar nuestra manera de vivir, primero necesitamos que se produzca un cambio en nuestra mente. Nuestra cabeza tiene que cambiar la manera de pensar. Y lamentablemente muchos, siendo hijos de Dios, siguen viviendo como pobres. ¿Por qué? Porque no cambian su manera de pensar. Porque viven como jornaleros, como ciudadanos de segunda clase, como generadores de compasión a los que están en una autoridad. Claro que tenemos que respetar y hasta orar por las autoridades, pero no somos ciudadanos de segunda clase. No, hay una iglesia, hay hijos de Dios, pueblo de Dios que está regresando a los diseños celestiales y se da cuenta que en este tiempo ser un hijo de Dios no es sinónimo de ser un mediocre, un falto de educación o un pobre, como muchos los quieren llamar. No, el pueblo de Dios es bendecido. El Señor lo ha decretado en su palabra, que si nosotros nos disponemos a poner en práctica lo que Él nos dice, nos pondrá por cabeza y no por cola. Estaremos por encima y no por debajo. Son promesas y tiene que ver con los pensamientos de Dios. Sí, para tu vida y para los tuyos. Pero regresemos aquí. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. El Señor aquí nos está dando principios que debemos aplicar, cambiar nuestra manera de pensar. Los principios que tienen que ver con que yo no voy a cosechar lo que quiero o lo que anhelo porque el aire es gratis. No. Debo aprender a sembrar para cosechar. Es decir, yo voy a cosechar lo que sembré. Por eso es importante que entendamos algunos conceptos. Porque la falta de equilibrio, el irse a los extremos, y yo le doy gracias a Dios que nosotros tengamos reuniones presenciales o no las tengamos, nosotros no dependemos de ningún hombre. Dependemos del Creador, que es el dueño del oro y de la plata. Gracias a Dios, el que nos sostiene es Dios. Y Él jamás, por su gracia y misericordia y su favor, ha permitido que escasee la harina de la tinaja o el aceite de la vasija en nuestro caso. Pero hay personas que tienen un concepto equivocado de los principios de Dios. Como te hablaba antes, si me diese los principios de Dios y los principios de las finanzas de Dios, no tiene que ver con lo que me dan o con lo que recibo, sino que tiene que ver con que más bienaventurado es dar que recibir. Los principios de finanzas de Dios tienen que ver con dar y recibir en abundancia, pero eso es una añadidura. Entonces, quiero mostrarte lo que le sucede a ese hijo que está
en Lucas capítulo 15. Permítanme buscar Lucas capítulo 15. Dice, vamos a leer desde el versículo 11. Yo siento que Dios quiere sacarnos de toda esclavitud, de toda cautividad en la manera de pensar, en la manera de vivir, para llevarnos a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay una libertad gloriosa que Él nos ha dado. Y aquí en Lucas capítulo 15 dice el versículo 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice aquí. Seguramente mientras estoy leyendo esto, algunos se pueden sentir identificados con esta historia, desperdiciando los bienes que nuestro Padre Celestial nos ha dado, desde la vida en primer lugar, el aliento de vida. En el caso de los que somos creyentes, Él le ha dado vida a nuestro espíritu. Él nos ha bendecido. Hay talentos. Cada uno de los que está en esta hora sintonizando tiene talentos, tiene dones. Tal vez los enterraste, tal vez los despilfarraste, los desperdiciaste, viviendo lo que dice aquí, viviendo perdidamente. Entonces, este hijo, porque era hijo, sin embargo modificó su manera de pensar. Dejó de pensar como hijo y empezó a pensar como un jornalero. Unos versículos más abajo, versículo 17, dice que volviendo en sí, la importancia de volver en sí. Estaba fuera de sí. Hay personas que se han hecho insensibles a la palabra de Dios, insensibles a los consejos de Dios, porque están fuera de sí. ¿Qué es un fuera de sí? Alguien que está siendo controlado, dominado por algo que le han establecido. Quizá por culpa nuestra. Este había decidido agarrar su parte, irse de la casa y vivir perdidamente, desperdiciando los bienes que tenía. Pero un día volvió en sí y oro con todo mi corazón que cada persona que está sintonizando esta hora pueda volver en sí, de todo pensamiento, de cualquier maquinación diabólica, de todo pensamiento producto del enojo, de la ira, del cansancio. Muchos toman decisiones malas producto del cansancio, como un Esaú que, cansado, cuando volvió del campo vendió su primogenitura. Es otro tema ese, pero siento de todo corazón orar para que vuelvan en sí cada una de las personas que recibe este material, que puedas volver en sí y que los principios que estamos hablando, que tienen que ver con esos diseños originales de parte del Señor, vengan a tu vida. Porque cuando el Señor nos creó en el principio, hizo un jardín de delicias, plantó un huerto allí en el Edén, ahí lo puso al hombre, lo bendijo en todas las áreas. Y Dios quiere que regresemos a esas bendiciones que tienen que ver con bendiciones para los que están a nuestro alrededor. Pero sigamos leyendo. Fíjate lo que dice cuando volvió en sí. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y empezó a pensar como un jornalero, o peor, porque él decía: aunque sea en la casa de mi padre hay abundancia de pan, pero yo aquí vivo peor que un jornalero, porque por lo que dice aquí,
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Porque el jornalero solo piensa en su necesidad. El jornalero es aquel que va a trabajar porque tiene que ir a trabajar y porque le dicen que tienen que ir a trabajar para ganarse el jornal de cada día. Pero el hijo no piensa así. El hijo sabe que tiene que producir, que tiene que invertir, porque esos bienes le traen bendición a él. O sea, la diferencia de pensar como un jornalero piensa solo en lo que necesita el día a día. El hijo no piensa en producir en la casa de su padre, en los asuntos de su padre, porque eso sabe que le va a redundar en bendiciones para él y para toda la casa. Y más abajo, él incluso dice en el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es como que al volver en sí empieza a cambiar su mentalidad, empieza a recuperar la mentalidad de hijo. El jornalero, el que tiene mentalidad de jornalero, solamente vive afanado y pensando cómo lograr el pan de ese día. Necesito conseguir el jornal para el pan de hoy. Pero el hijo va más allá. Y estos son principios gloriosos. Este necesitaba recuperar eso. Y gracias a Dios, regresa al lugar donde no se tendría que haber ido jamás. Porque este Padre maravilloso lo estaba esperando, como nuestro Padre Celestial te está esperando. Él, en la mentalidad de jornalero, pensaría: ¿y qué va a pasar? Capaz que ni me van a recibir, pero así no puedo más, me estoy muriendo de hambre. Como muchos que tal vez no están muriendo de hambre literalmente, lo que tiene que ver con la comida, pero están muriendo espiritualmente, tomando distancia del Padre Celestial. ¿Qué fue lo que te separó? Pero más allá de pensar en qué fue lo que te separó, hoy es tiempo de volver en sí y regresar a los asuntos que tienen que ver con el diseño, con el origen que el Señor estableció para nosotros. Porque cuando su hijo aún estaba lejos, el padre, cuando vio esa actitud, corrió y lo abrazó y lo besó y sacó lo mejor. Sacó lo mejor. El hijo ni le interesó, me imagino, todo sucio, mal vestido, mal olor, todas tenían contra. Sin embargo, el padre mandó a sacar el mejor vestido. Mandó a poner un anillo en su dedo, sandalia en sus pies y sacrificar el cordero engordado. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer para nosotros, sus hijos? Y esto tiene que ver con economía de reino, con finanzas del cielo. El Señor ha dispuesto banquete para nosotros. Lo mejor el Señor lo seleccionó. Solo que muchos, en vez de pensar como hijos, piensan como jornaleros. Y el hijo mayor, aquel que se quedó ahí, también tenía que cambiar su manera de pensar, porque hasta le criticó al padre, siendo que era el mayor, que quizá tenía el doble que su hermano. Aparte de tener esa porción doble, tenía la parte del padre que le iba a quedar a él. Sin embargo, vivía con una mentalidad de pobreza, porque le llega a decir: Padre, tantos años que te sirvo y ni siquiera un corderito me has dado. Y el padre le dice: pero si todo lo mío es tuyo. Qué triste es que haya hijos viviendo como jornaleros. Hijos ricos, porque nuestro Padre es rico en abundancia, pero con mentalidad pobre, viviendo una vida de miseria. Pero yo siento que Dios está rompiendo todo esto para que regresemos a los principios de Dios. Hemos llegado al final. Si Dios lo permite, seguramente vamos a continuar con estos temas, porque siento que hay diseños en el cielo, diseños de Dios que Él quiere seguir
trayéndolos, que nosotros los traigamos. Así que juntos vamos a continuar con estos temas y espero verte en el próximo programa.